Tenemos en comunicación telefónica a Matías Lobos, sí, ministro de Defensa de Fronteras. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo al piso, a todos los oyentes y gracias por el llamado. No, muchísimas gracias a vos. Queremos preguntarte, principalmente, ¿qué se puede hacer con la inseguridad que tanto azota a la zona oeste, a toda Argentina, pero especialmente en este último tiempo a la zona oeste? Mira, las políticas de seguridad, si me permitís, a mí primero me gustaría dar un marco general para que el país, la provincia de Buenos Aires, pueda tener una política de seguridad que sea estable, ¿no? En el marco general, uno lo primero que tiene que tener como política pública para encarar la inseguridad es considerar la inseguridad como un problema. Ese es un tema central, porque en la medida que sigamos teniendo funcionarios, divisiones donde no consideran la inseguridad como un problema, bueno, ahí es difícil poder pensar en la efectividad de cualquier política de seguridad. Lo segundo es que una política de seguridad tiene que tener continuidad en el tiempo, tiene que ser una política de Estado. No podemos tener con cada cambio de gobierno un cambio de 180 grados respecto a lo que se hace en materia de seguridad, porque esto lo que termina ocurriendo es que repercute en una autonomización de las instituciones encargadas de seguridad y no hay una real conducción política de la política que tiene que encarar la inseguridad. Y después lo tercero que tenemos que tener es siempre presente cuál es la víctima de la inseguridad. En la medida en que nosotros sigamos teniendo enfoques donde consideramos que la víctima de la inseguridad son los delincuentes y tengamos una mirada donde consideramos al delincuente una víctima social y no ponemos a la sociedad como víctima del delito, bueno, vamos a tener entonces enfoques vinculados a la seguridad que no van a dar buenos resultados. En la medida que uno crea que el delincuente es un excluido social, bueno, en la medida que se tenga esa mirada, lo más productivo sería entonces desarmar el Ministerio de Seguridad y crear dentro del Ministerio de Desarrollo Social una secretaría de personas en conflicto con la ley, pero esto sería realmente lo que deberían hacer quienes tienen esa mirada ideológica de la inseguridad. Por lo tanto, yo creo que para que realmente tengamos una política efectiva de seguridad se tienen que dar a nivel macro tres grandes cuestiones: encararla como una política de Estado, tener a la sociedad como víctima de la delincuencia y finalmente, como dije al comienzo, considerar la inseguridad como un problema público a atender. Matías, ¿cómo te va? Buenas noches, Leandro Paz te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, quería hacerte una consulta, obviamente, referida al tema, y tiene que ver con que en los últimos años, o a lo largo del tiempo, creo yo, se ha visto que se ingresa dinero o se invierte en patrulleros, en más policías, y la inseguridad, no sé, incluso todo lo contrario, ¿no? Y también se ve mucho esto de que son reincidentes, ¿no? O sea, delincuentes que ya estuvieron presos y vuelven a delinquir, o sea, que el sistema no los corrige. ¿Crees que por ahí se debería invertir un poco más en tratar de corregir a esas personas? Porque un delincuente que entra, que es preso y sale, como que no se corrige, como que sigue siendo el delincuente o peor quizás a lo que ingresó en su momento. ¿Crees que por ahí debería invertirse también en tratar de salvar a esa persona, de sacarle eso de la cabeza, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para que dejen de ser así? Bueno, mira, tu pregunta me permite introducir la segunda parte de mi análisis en materia de seguridad, que ya son cuestiones más específicas. Respondiendo a la primera parte de tu pregunta, nosotros, cuando yo estuve a cargo del área de programas de seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, relevamos casi 100 programas de seguridad de todo el país para saber realmente cuál era la mirada con la cual se enfocaban los programas de seguridad. Y de esos programas de seguridad que nosotros relevamos, encontramos que casi el 70% de esos programas estaban destinados al accionar policial. Y dentro del accionar policial, dentro de esa mayoría de programas de seguridad que estaban destinados al desempeño policial,
casi el 80% de esos programas apuntaban al equipamiento y a la tecnología que tenía que tener la policía. ¿Por qué hago esta introducción contestando tu pregunta? Porque en Argentina tenemos una mirada donde vemos que el problema de seguridad parece ser un problema policial, y cuando tenemos una mirada policial exclusiva de la inseguridad, creemos que solamente se va a solucionar la inseguridad dándole a la policía más tecnología y más equipamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Nadie duda de que el componente policial en cualquier programa, en cualquier política de seguridad es básico, y no estoy diciendo que no sea importante darle equipamiento y tecnología a la policía. El problema es que la política y los programas de seguridad no son estrictamente un tema policial, y dentro del tema policial no es estrictamente un tema de dar más tecnología y más equipamiento. El problema de los programas de seguridad es que tenemos que primero abordarlos con una mirada integral, porque, repito, no es solamente una cuestión del componente policial. Cuando uno habla de un programa integral de seguridad, habla de los distintos componentes que pueden dar seguridad, desde la infraestructura urbana, la iluminación, las políticas de prevención integral del delito, donde uno puede de manera activa buscar personas que están entrando en la espiral delictiva, y con programas de atención social poder sacar a esas personas antes de que comiencen a escalar en la espiral delictiva. Y esto, cuando también vamos al tema del equipamiento y de la tecnología, cuando solamente se tiene una mirada policial de la seguridad, se tiene una mirada que nosotros desde el campo de la seguridad llamamos una mirada reactiva, es decir, se reacciona frente al hecho consumado y no se tiene una mirada preventiva del delito. Cuando nosotros tenemos una mirada y tenemos programas de análisis del delito, uno puede predecir, puede prever la ocurrencia del delito y puede anticipar la ocurrencia del delito. Esto que estoy diciendo lo voy a ejemplificar con un dato bien concreto para que se entienda lo que estoy diciendo. Y esta comparación que voy a hacer, por supuesto que como toda comparación tiene que tener sus salvedades, pero para que nosotros tengamos una idea, Chile tiene la misma cantidad de población que tiene la provincia de Buenos Aires. En cantidad de efectivos policiales, los carabineros de Chile tienen casi 50% menos de efectivos que la policía de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, Chile tiene una tasa de homicidio que es la mitad de la tasa de homicidio de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiero decir con esto? Y por supuesto que todas estas comparaciones, repito, hay que hacer las salvedades y no es todo trasladable de un lugar al otro, pero claramente en Argentina no tenemos un despliegue operacional de efectivos y de recursos policiales que se haga sobre una mirada preventiva del delito y sobre un análisis preventivo del delito. Si nosotros pudiésemos construir y fomentar a nivel local, a nivel municipal, a nivel de las provincias, unidades de análisis del delito, el despliegue de recursos policiales sería mucho más efectivo. Ese también es una línea de trabajo que cuando estuvimos a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación procuramos hacer con todas las naciones, con todas las provincias y con muchos municipios, tener estos centros de análisis del delito que permitan un despliegue operacional más inteligente de los recursos. Y la segunda parte de tu pregunta tiene que ver con una mirada de lo que es la política criminal en el país. Cuando nosotros analizamos la doctrina que hay en la política criminal del país, encontramos que esta mirada de mirar al delincuente como un excluido social es una mirada que se reproduce al interior de las unidades carcelarias, y entonces eso que lleva a que la política criminal que impera en el país, en la política penitenciaria, no haya un tratamiento sobre la conducta, sobre el cambio de conducta que tiene que tener el preso. Estos son paradigmas que hay que trabajar sobre un cambio, digamos, de responsabilidad individual y un cambio de conducta del preso para que realmente su estadía y su pasaje por la cárcel sea una instancia donde la persona
que puede venir de una situación de marginalidad social. Yo no estoy negando que cualquier estadística carcelaria te marca que la mayoría de los presos son argentinos, son jóvenes, al ingresar a las cárceles tenían problemas en el mercado de trabajo, tenían problemas en el sistema educativo. Ahora, lo cierto es que si una vez que están dentro de la cárcel, uno como Estado los trata como excluidos sociales, los hace rehenes de un paternalismo estatal que se reproduce al interior de la unidad carcelaria. Y lo que nosotros tenemos que hacer ahí es un cambio de paradigma donde tenemos que dejar de tratar al preso como un excluido y tenemos que trabajar sobre un cambio de conducta del sujeto y un paradigma que trabaje sobre la responsabilidad individual, sobre el accionar y sobre la conducta que tiene que tener el sujeto. De esa manera podemos lograr la reconversión de esa persona que entró a una cárcel siendo criminal, y como sociedad queremos que cuando salga de esa cárcel pueda salir con un cambio de conducta y que realmente no vuelva a caer en la tentación del delito. Claro. ¿Qué tal, Matías? Juan Manuel te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. En el caso de los menores delincuentes que ya, van en los robos a mano armada y que ya cometen homicidios, ¿cómo actuaría la justicia en esos casos? Porque hay muchos delitos de este tipo en los que directamente son liberados. Bueno, mira, yo te cuento una experiencia personal de cómo muchas veces en nuestro país, producto de tener debates ideológicos estériles, no vamos a la raíz de los problemas y buscamos solucionarlos. Hoy volvemos a tener en la agenda pública el tema de los menores que cometen delitos, y yo recuerdo hace más de 15 años, estando en la Cámara de Diputados de la Nación como asesor, había también muchos, esto es cíclico, ¿no? Cada tanto aparecen estos raíces delictivos de menores y vuelve a aparecer sobre la agenda de la opinión pública el debate sobre qué hacer con los menores que cometen actos criminales. La verdad que eso en muchos países del mundo la edad de imputabilidad se ha puesto en la edad que el menor comete un delito grave. La verdad que discutir si un menor tiene que ser imputable a los 16, a los 18, a los 14, a los 12, la verdad que, en Inglaterra los menores son imputables a los 12 años, lo mismo ocurre en Estados Unidos. Es decir, muchos países han decidido que cuando un menor comete un acto criminal, de un delito, criminal de alta complejidad, ya automáticamente, es decir, asesinato, robo a mano armada, homicidio, automáticamente ese menor es imputable. Lo que han hecho otros países, y nosotros todavía seguimos discutiendo, es que han creado regímenes penales juveniles. Esto es, obviamente que el menor de edad tiene que ir a un tratamiento penal específico. Al menor no se lo puede estar mezclando con adultos mayores que han cometido delitos, pero claramente la discusión sobre el régimen penal del juvenil y la discusión sobre la edad de imputabilidad de los menores es un tema que hace 20 años discutimos en Argentina y no podemos lograr en el marco del Congreso de la Nación avanzar con un proyecto que cree un régimen penal juvenil que, repito, ataque las dos cosas. Primero, cuando un menor comete un delito, no puede quedar libre, no puede seguir en la sociedad como si nada hubiese pasado. Ese menor tiene que ser asistido por el Estado dentro de una situación de política criminal concreta que ha cometido el menor. Y obviamente, por ser menor de edad, tiene que haber un tratamiento psicológico, psiquiátrico, de lo que dije antes, ¿no? De responsabilidad individual y de cambio de conducta, donde se ataque la particularidad del menor, pero que claramente el Estado no se lave las manos, porque ahora lo que tenemos es una situación donde por supuestamente proteger la minoridad se está dejando a ese joven que ha cometido un delito, se lo deja libre, y la verdad que es lo peor que puede hacer el Estado, porque deja indefensa a la sociedad por un lado, porque ese menor ya ha
ya ha comprobado que es delito y que es delincuente, que ha cometido reiteradamente delitos, y por otro lado lo deja indefenso también a este menor, porque al no poder sacarlo de la espiral delictiva y no poder hacerle un tratamiento penitenciario y penal específico, también se lo está dejando a su libre albedrío, a su libre merced. Entonces hay una doble desprotección. Se la desprotege a la sociedad en primer lugar, y a ese menor que se lo deja seguir delinquiendo también se lo está desprotegiendo. Entonces esos son lo que yo digo los falsos debates ideológicos, los debates ideológicos estériles que no llevan a nada, porque hoy tenemos a la sociedad desprotegida, a muchos menores cometiendo delitos, y la verdad que con supuestas discusiones ideológicas no vamos al fondo del tema. Entonces la sociedad sigue desprotegida y estos menores siguen delinquiendo y no son sacados de la espiral delictiva donde están hoy metidos. Mati, te hago la última y agradecerte enormemente por la comunicación. Ya sos un amigo de la casa y palabra autorizada para hablar sobre estos temas. ¿Qué opinión tenés de los dichos de Aníbal Fernández? La inseguridad sucede en todas partes del mundo, y Eugenio Zaffaroni. Si alguien cree que por encerrar más perejiles se van a evitar los homicidios, está equivocado. Bueno, cuando ustedes comenzaron esta entrevista conmigo, yo les comenté que a mí me gustaba siempre comenzar con un marco general desde donde uno tiene que empezar a hablar de la inseguridad, porque sin ese marco general todo lo que después hablamos no se comprende, ¿no? Y yo cuando respondí la primera pregunta, justamente dije que en la medida en que uno no tenga, digamos, una mirada de la política pública destinada a la seguridad, donde no se considera la inseguridad con un problema, bueno, ahí ya estamos arrancando mal. En la medida que tengamos funcionarios de que te dicen que la inseguridad es una sensación, donde te dicen que la inseguridad es producto de los medios de comunicación, donde, bueno, este mismo funcionario que en algún momento dijo estas dos cosas que yo dije, bueno, ahora salió con esta otra afirmación de que este tipo de cosas ocurren en todos los lugares del mundo. Entonces, se naturaliza, ¿no? Entonces, claro, en la medida que se niegue el problema y realmente no se diga que hay un problema con la inseguridad, todo lo otro que venga después, la verdad que va a caer en saco roto, porque si ya estamos partiendo de funcionarios que están teniendo esa mirada negacionista de la inseguridad, difícilmente todo lo que hablamos después, armar programas integrales de seguridad, armar políticas criminales y penitenciarias que vayan a cambiar la conducta de los sujetos y trabajen sobre el paradigma de la responsabilidad individual, es decir, todo lo que hablamos de los programas de análisis delictivo que permitan un enfoque predictivo de la seguridad y de la intervención policial y no un enfoque reactivo, es decir, todo eso cae en saco roto si ya partimos de la base de una mirada negacionista del problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer el problema existe, está, y también hay que reconocer que la falta de política de Estado en materia de seguridad en Argentina también hace que no podamos tener avances sostenidos en el tiempo en esta materia. Obviamente que la falta de política de Estado en Argentina no es un tema exclusivo de la política de seguridad, ¿no? Es un flagelo que tenemos en todas las áreas de política pública de nuestro país. Pero bueno, concretamente hoy ustedes me están preguntando por la inseguridad y claramente tenemos funcionarios que no quieren ver el problema de la inseguridad, la falta de política de Estado y lo que dije también anteriormente, ¿no? Una mirada del problema de la inseguridad desde un enfoque estrictamente policial. Entonces, en la medida que no podamos revertir esas tres cuestiones, va a ser muy difícil que nuestro país pueda tener una política de seguridad eficiente. Muy bien, muy claro. Te agradecemos enormemente, Matías Lobos, por esta comunicación, y seguramente más adelante estaremos charlando otra vez con vos. Muchísimas gracias. No, para mí es un gusto saludarlos a todos ahí, saludar a la audiencia y como siempre quedo a disposición las veces que ustedes lo requieran. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Matías. Buenas noches.
Abrazo grande. Buenas noches. Hasta ahí la palabra de Matías Lobos, ex subsecretario de Control y Vigilancia de Fronteras.